noches, gracias por acompañarnos. Hoy estamos otra vez en vivo y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy escandaloso, ¿verdad? Un tema que además es muy amplio y que nos va a llevar tal vez como un par de sesiones más el poder abarcarlo totalmente. Estoy aquí con mi colega Erika. Buenas noches. Y pues estamos muy agradecidas de que nos estén observando esta noche. Entonces, bueno, hoy el tema es el régimen de visitas, ¿verdad? Y la vinculación, la conexión que se tiene que hacer después de o incluso antes de, ¿verdad? ¿Cómo están esas relaciones vinculares? Entonces, bueno, hoy la dinámica va a ser un poquito diferente. Yo voy a preguntarle un par de cosas a Erika, ¿verdad? Cosas que de repente cuando uno no es abogado, no está cercano a este tipo de cosas, pasa mucho cuando uno termina con la pareja, tiene hijos y es como, bueno, ¿y ahora qué, verdad? Sé que existen algunas cosas, pero en realidad, vaya, la educación que nos dan legal acá en el país es realmente como muy general y cuando esta situación llega a nuestras vidas, ¿verdad? Además del impacto emocional de no saber qué hacer ni siquiera con nuestras propias emociones y además tener que gestionar cómo llevarse con la pareja, la gestión del dinero, la expareja más bien, y pues este nuevo hijo, hija o varios hijos que tengan de por medio, entonces pues es emocionalmente muy difícil y es necesario que haya una asesoría legal buena, ¿verdad? Una asesoría legal ética también y sobre todo que nos ayude a... Listo, es que perdimos un momento la conexión. Eh, Quería tal vez como empezar, bueno, ¿qué pasa? Estoy con alguien, me separo, eh, ya de por sí la relación no estaba funcionando, tal vez era una relación donde habían muchos problemas, puede ser una relación donde hubiese incluso violencia o no, no necesariamente, eh, y no puedo llegar a buenos términos, no me puedo poner de acuerdo con la expareja con respecto a la visita de los niños. O incluso tenemos exparejas que por cuestiones de no poder ponerse incluso de acuerdo con el monto de la pensión o del acuerdo económico que tengan al respecto, pues empiezan a limitar o a condicionar las visitas de los hijos eh, para poder de alguna u otra manera lograr esos acuerdos, ¿no? O tal vez más bien como presionar a la otra persona para que ceda y siempre, ¿verdad? Teniendo como Inclusive muchas veces hasta de chantaje, ¿verdad? de chantaje, sí, eso mismo, yo le iba a decir como trueque, pero bueno, chantaje, en realidad sí también cabe la palabra. Entonces, estoy con todo este boom en la cabeza, no sé ni qué hacer yo con mi enojo, mi frustración, mi tristeza, mi ansiedad y recuerdo que existe algo que se llama régimen de visitas. Voy a donde un abogado. ¿Y qué es exactamente entonces el régimen de visitas? Ok, bueno, antes de darle la descripción de lo que es un régimen de visitas, lo importante es que sepan que es un derecho del niño, no solo del papá, por supuesto, ¿verdad? Sino, o de la mamá, porque estamos hablando de que aquí los regímenes de visitas se dan o se otorgan para los padres o madres no convivientes, porque ya está establecido que la guarda, o sea, que el niño vive con uno de los padres, sea la mamá o el padre, y está el otro que no convive con ellos y el cual es el que va a solicitar ese régimen de visitas. Entonces es un derecho del niño, tanto en el Código de la Niñez y Adolescencia, en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, se establece que todo menor de edad tiene derecho a comunicarse con sus padres y la respectiva familia de esa, ¿verdad? Porque se trata a veces cuando se desvincula al niño, no solo está desvinculado del padre, ¿verdad? O de la madre, sino de toda su familia, ¿verdad? Paterna, tíos, abuelos, primos, y entonces no es solo un desapego de su progenitor o progenitora, sino toda la familia, ¿verdad? Entonces el régimen que se va a establecer es un proceso de contacto con el niño, para que el niño tenga y conviva con su padre o su madre no conviviente. Entonces se solicita, ¿cómo se solicita? Okay. Ojalá, y sería, bueno, increíblemente en el mundo ideal, ¿verdad? De que los padres, ¿verdad? Puedan llegar a un acuerdo idóneo y decir, no, mire, vamos a trabajarlo así, hacemos de palabra y que se vaya a cumplir al pie de la letra.
pero eso es en el mundo ideal. Desafortunadamente no sucede en la realidad, ¿verdad? Entonces por eso hay que recurrir a la vía judicial. También se puede recurrir a lo que es un convenio extrajudicial, donde o sea, van a un abogado, una abogada, firman un acuerdo, llegan, firman los dos, se homologa, el juez lo va a homologar y se borran todo un proceso pues, de judicial de entablar la demanda. Muchos meses. Ahora, siempre es necesario contar con abogado, o también lo podemos hacer como por ejemplo con pensiones que a veces uno puede hacerlo sin abogado. Bueno, la ley da o otorga, ¿verdad?, para que uno pueda ir a un juzgado de familia y decir, mire, yo quiero que me atienda el juez porque nosotros queremos que nos pongan un régimen de visitas, pero desafortunadamente las agendas judiciales están colapsadas. Un juez o una jueza pues no te puede atender en el momento porque está en audiencia o porque está dictando sentencia. Entonces siempre lo recomendable, y para hacerlo más rápido, pues que entonces un abogado pues lo haga, lo redacte, se autentiquen las firmas y eso se homologa el juez y ya terminó el proceso. Nadie se dijo nada, no se sacaron los trapos sucios, o sea, no hubo absolutamente contención o un tipo de choque, y se hizo el régimen de visitas. ¿Y cuál es la garantía de que el niño va a ir a visitar a su papá o a su mamá? Ya, ¿verdad? Ya se puede hacer. En cambio, judicialmente, pues se tiene que hacer una demanda, se va a proponer en la demanda un régimen de visitas, se le tiene que, una vez presentada, se le tiene que notificar a la otra parte, ya sea en este caso por lo general pues la madre, ella tiene que contestar la demanda, después se va a establecer una audiencia de conciliación. En esa audiencia de conciliación el abogado o la abogada de las partes deberían de trabajar con el juez o la jueza para poder llegar y solucionarlo y poder conciliar, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuál es el impedimento que tiene el niño para no ver, por lo general, como digo, a su padre, pero funciona por lo general por los dos, ¿verdad? ¿Qué es esa traba? Pero si usted se da cuenta, hasta una audiencia de conciliación han pasado meses de meses. Estamos hablando que un proceso de régimen de visitas inclusive puede durar más de un año. O sea, un año y medio, 2 años. O sea, y el niño o la niña totalmente desvinculada del padre no conviviente. Y esto también depende mucho del juzgado donde estén, ¿verdad? Sí, hay juzgados más ágiles porque no hay tanta mora judicial, pero si nos vamos a la GAN, o sea, todos están colapsados y el problema es aquí, el tiempo está en contra del padre no conviviente o de la madre no conviviente. ¿Por qué? Porque si estamos hablando que el niño tiene 1 año y se va a poner un régimen de visitas que va a durar 2 años, ya el niño cuando vaya a tener contacto con su padre o con su madre ya no se va a acordar del niño, o sea, ya no lo va a tener retenido en su memoria porque estamos hablando que es un niño muy pequeño. ¿Y cuál es el problema de eso? Que entonces el régimen que usted pidió, que usted solicitó para poder tener contacto con su hijo, ya ese no va a ser tan efectivo. ¿Por qué? Porque entonces tenemos que empezar a revincular a ese niño que no conoce a su papá o que no conoce a su mamá, y tenemos entonces, ya no lo podemos pedir un fin de semana para que se venga a quedar a dormir, sino tenemos que hacerlo por tiempo, o sea, 2 horas, 3 horas, para que el niño otra vez te vuelva a conocer, vuelva a hacer ese lazo, ¿verdad?, paterno-filial. Vos podés ahora decirnos, ¿verdad?, cómo se logra otra vez vincularse con el menor de edad hasta que el niño sienta seguridad, porque si tengo 2 años de no ver a mamá o a papá y soy un niño muy pequeño, es como que vos me dieras a tu hija sin conocerme y me dice, toma, llegas en el fin de semana. Y al final de cuentas es un desconocido, ¿verdad? Y que lastimosamente muchas veces cuando ya llegan a vía judicial, el régimen se abre por muchas horas, ¿verdad? A veces no necesariamente son solo 3 horas. Yo he visto regímenes provisionales donde los dan como 8 horas de una vez. Ah, sí, pero es que si el niño ha tenido ese vínculo, ¿verdad? Si el niño no ha perdido el vínculo con el papá, o sea, siempre lo ha visto. Entonces se puede dar por más tiempo. Pero si el niño, como te dije, visualice a un niño que tenga 1 año, que el régimen para llegar a una audiencia duró 2, o sea que ya el niño tiene 3 años, en 2 años el niño no recuerda a su padre. Entonces, ¿cómo vas a dar a un niño 8 horas si no sabe quién es? No, la lógica dice eso, sin embargo, la experiencia, al menos las cosas que yo he visto,
Sí, a veces son regímenes que se abren desde 8 horas y obviamente yo creo que por una cuestión de lógica, si el niño incluso está pequeño, esté grande, 8 horas son muy muchas, ¿verdad? Son muchas horas. Entonces, se pueden hacer menos, ¿verdad? Incluso aunque diga 8 horas, es que aquí viene la otra parte. Si el régimen dice provisional, dice 8 horas, y yo como madre quiero que esté las 8 horas ahí, no, ¿verdad? O sea, hay que pensar primero en cuál es el bienestar del niño. Es que la importancia es escuchar al niño. O sea, escuchar, y estamos hablando con niños ya un poquito más grandes, ¿verdad? Porque si le dice a las 3 horas, papá, ya no quiero estar, yo me quiero ir para mi casa porque me hace falta mi mamá o mis juguetes, pues también que papá tenga la capacidad y sea asertivo, ¿verdad? Y decirle, no, mire, yo hice todo esto por usted y usted se queda aquí las 8 horas y nadie lo va a mover de ahí, ¿verdad? Entonces, papá asertivo, mamá asertiva, en el caso que lo tenga, decir, sí, bueno, mi amor, yo te voy a ir a dejar, llama a la mamá o al papá y mira, ya él se quiere ir. Y también que mamá pues sea receptiva de decirle, sí, tráelo, ¿verdad? Porque, no, mira, es que tenés que dejártele las 8 horas porque si no está incumpliendo. Es que eso no debería de ser así, no debería ser tan limitado, ¿verdad? Tan cercado de que... Y exactamente esa era la pregunta que tal vez nos hizo cuestionarnos si este era un tema tan importante, de que obviamente sí lo es, y es qué hacer con las expectativas, incluso de una sentencia judicial, porque verdad, puede decir 8 horas cada 15 días, pero lo que va a ser más importante, lo que va a priorizar todo es el bienestar, cómo se sienta el niño o la niña, y si está muy pequeño, a veces no va a poder ni siquiera expresarse. No, y era lo que hablábamos ahora, todo mundo piensa en el momento en que se está dando el proceso del régimen de visitas, en que mi objetivo es la sentencia, obviamente para poder lograr a ver al niño porque a veces no hay de otra, pero ¿y después qué? ¿Qué pasa después? ¿Cómo manejo yo al niño? Y ahora yo sé que vos vas a desarrollar toda esa parte para que otra vez el niño pues quiera mantener algo que está tan marcado como horas, como días, ¿verdad? Que no es a la libre elección de poder relacionarme con mi mamá o con mi papá, ¿verdad? Sino vas de sábado a domingo, cada 15 días, ¿verdad? Entonces, ojalá no fuera así, ¿verdad? Pero sabemos ya por estadísticas que, bueno, es la única manera de poder, de que el padre no conviviente, la madre no conviviente tenga contacto, ¿verdad? Los procesos son muy cansados, como repito, ¿verdad? O sea, son bastante frustrantes para el padre que no tiene ese contacto, ¿verdad? Más si se media, mire, que hay informes psicológicos, sociales. Uno cada vez que uno pide ese tipo de informes tiene que saber por qué lo está pidiendo, porque uno ve las demandas y se le dice, pido informe social a ver si el señor es un buen padre o a ver si la señora es una buena madre. Y hay que empezar, ¿verdad? Y tal vez, corrígeme más bien si me equivoco, empezando porque no haya existido una situación de violencia, ¿verdad? O donde se pusiera en peligro la vida, la integridad del niño. Básicamente el juzgado lo que va a hacer es darle la oportunidad a ese papá o a esa mamá de poder convivir, ¿verdad? De interactuar con el niño, y hasta cuando exista, o si existiese una situación realmente grave, van a volver a intervenir. Exacto, así sí. Aquí lo principal es, ok, primero nadie le va a negar un régimen de visitas a un padre o a una madre que no viva con el niño. O sea, un juez nunca le va a negar un régimen de visitas a ese hijo, porque como le dije, es un derecho del niño relacionarse con su padre. Lo que dure, yo le digo siempre a la gente que me consulta, mire, hay que tener paciencia, sí hay que tener paciencia, pero es una sentencia segura de que hay un régimen de visitas, excepto cuando hay elementos de riesgo. Por ejemplo, que el niño vivía agresión con el señor o con la señora, ¿verdad? Por lo general digo señor porque es por el general que pide el régimen de visitas. De que no era que había violencia contra la señora, porque el señor puede haber tenido procesos de violencia doméstica con ella, pero no con el niño. Entonces no se le puede negar el contacto al niño. Pero si los ha tenido con el niño, pues ahí va a entrar todo lo que es psicología, trabajo social, y va a determinar si el niño está en capacidad de volverse a vincular con el papá. Y entonces existen regímenes de visitas supervisados, que usted los hace en el Poder Judicial. El juez le va a otorgar 1 o 2 horas
dentro de una habitación con una trabajadora social o con una psicóloga totalmente acondicionada, ¿verdad? La habitación para que el niño esté o el adolescente esté, para fomentar esa vinculación nuevamente, ¿verdad? Que el niño no se sienta mal, que el niño no tenga miedo, la niña no tenga miedo, ¿verdad? Entonces vea que a pesar de que hayan situaciones extremas, nunca se le va a impedir al papá verlo, se le va a dar el mecanismo, se le va a mandar a la UEM, se le va a mandar a escuelita para padres, para que el padre pueda trabajar con ciertos aspectos tal vez que no sean los idóneos para el manejo del niño, y se le va a dar el régimen de supervisado, pero eso es por un tiempo, hasta que los especialistas, ¿verdad? Toda la intervención que hubo interdisciplinaria pues determine de que ya el niño pues ya no debería de estar ahí, de que ya papá pueda llevarlo a comer, a pasear. Y tocas un tema muy interesante con respecto a la escuelita para padres del PANI, ¿verdad? Por ejemplo, el Instituto WEM también, que da apoyo psicológico grupal a muy fácil acceso. Creo que cobran como 5,000 colones por grupo, ¿verdad? O sea, como estando inclusive puede ser como que 20 personas. Y también dan terapia individual, pero eso sí ya, pues, ¿verdad? Tiene como lo mínimo que pide el colegio. Entonces, existen estos lugares que si hubo una situación de violencia con la expareja anterior, van a seguir ahí, ¿verdad? No es que con el régimen de visitas se va a arreglar, ¿verdad? Y por eso le decía mucho manejar la expectativa de lo que es el régimen de visitas. El régimen de visitas llega a organizar la vida de ambas familias y del niño. Pero de ahí en adelante, ¿verdad? Puede que más bien empiecen un montón de otros problemas, porque si los problemas que habían acá no se solucionaron, ninguno de los dos buscó ayuda, o buscaron ayuda, pero vaya, no ha sido suficiente. De repente yo no tengo las habilidades porque no he estado tan vinculado al niño o a la niña, por las razones que fuesen, ¿verdad? Voluntariamente o no. Hay cosas del desarrollo del niño o la niña que si uno se pierde, es muy difícil volver a conectarlas, ¿verdad? El tiempo pasa, el tiempo no pasa en vano. Entonces es importante uno como adulto reconocer cuándo necesita de ayuda o de orientación, porque es muy lamentable que el Poder Judicial cuando hay el régimen de visitas es como, bueno, ya lo tiene, ahora sí. Ahora sigan ustedes adelante solos, ¿verdad? Y o sea, si llegamos ahí judicialmente es porque, bueno, no lo estábamos haciendo bien. Y cuando tenga que modificarlo, venga otra vez, o si no ponga, entonces, y si hay complicaciones, vaya y ponga otro tipo de demanda, ¿verdad? Abuso de la autoridad parental, o qué sé yo. Pero es, como dijiste, chao, nos vemos, ojalá que no vuelvan más. Y nadie piensa en cómo voy yo a desarrollar, o cómo voy a comenzar a cumplir ese régimen, más si los niños nos dicen, yo no quiero salir con papá, yo no quiero salir con mamá, o voy y salgo un ratito, pero a la hora me quiero ir, o no quiero dormir, ¿verdad? ¿Cómo enfrentar esa situación? Y quién más vos para decirme, ¿verdad? Cómo intervenir en eso, porque yo te puedo decir, mire, sí, todo el proceso que se lleva, lo que puede durar, cuando se obtiene una sentencia en ese momento. Recordemos, y siempre lo he publicado, las sentencias son de acatamiento obligatorio, son una orden judicial. El régimen de visitas, la sentencia que otorga ese régimen de visitas es de acatamiento obligatorio. O sea, yo no puedo simplemente decir, no la voy a cumplir, porque eso va para los dos lados, tanto para el padre que obtiene el régimen y para la madre que tiene que hacer cumplir ese régimen de visitas. ¿Por qué? Porque si yo incumplo una orden judicial, el papá llega, ese día yo le digo, mire, no estoy, o venga otro día, o el niño no quiere salir, papá puede ir, o mamá, ¿verdad? En este caso, ir a una delegación, decirle a un policía, mire, señor, acompáñame, yo tengo un régimen de visita, aquí está la demanda, y la señora pues no quiere darme el niño, o no hay nadie en casa, entonces el policía va, lo acompaña, hace un acta y le dice, no, mire, la señora no quiere entregar al niño a pesar de que hay una sentencia, o no había nadie en casa y ese era el día que le tocaba, y con esa acta yo le digo a mi abogado, o voy al juzgado y pido testimonial piezas ante el Ministerio Público. ¿Qué quiere decir eso? Que paso de una demanda en derecho a familia a hacer ya una demanda de incumplimiento, o una demanda penal de un incumplimiento a una orden judicial, y eso es penado con cárcel. Y ya hemos tenido sentencias donde se han condenado a madres por
no acatar una orden judicial, ¿verdad? Como les vuelvo a repetir, tanto en régimen de visitas como en violencia doméstica, la sentencia es de acatamiento obligatorio. Entonces, comienza, como vos decías ahora, la sentencia. Ya está la sentencia, ya papá va a tener, pues, ojalá su vínculo otra vez con el niño. ¿Y qué pasa cuando ya el niño no quiere? Pero antes de eso te quería preguntar algo, porque me llama mucho la atención, que es muy sabido que si uno como madre no acata el régimen, pues verdad, hay muchos hombres también que les pasan diciendo a las mujeres, bueno, es que te voy a denunciar, te voy a echar a la policía porque es que no me estás dejando, de una manera como también para amenazar o amedrentar por ejemplo, el que se cumpla el régimen a cabalidad, o que incluso, ¿verdad?, sean como flexibles al respecto. ¿Qué pasa cuando es el papá el que solicitó el régimen de visitas, pero es el mismo papá el que descontinúa el régimen? Es decir, si era una sentencia de acatamiento para ambos, ¿qué pasa? ¿Hay alguna penalidad en la ley? Sí, claro, es lo mismo, exactamente lo mismo que expliqué. Mamá llega con la sentencia, le dice al policía, vea, hoy le tocaba al señor venir por el niño o por la niña, no vino, por favor hágame un acta, porque es lo mismo. O sea, el señor, o sea, es que imagínese lo que es pasar por un régimen de 1 o 2 años y que al final de cuentas el señor diga, bueno, ya no quiero ver al niño porque, no sé, ya ahora tengo una nueva pareja o estoy en otro trabajo. Porque si usted tiene otro trabajo, si las condiciones suyas han cambiado desde el momento en que usted solicitó el régimen a la sentencia, entonces yo tengo que pedir un cambio. ¿Por qué? Porque yo tengo que seguir con la vinculación de mi hijo. Entonces mamá hace lo mismo, policía, usted mete el incumplimiento y se testimonia, empiezas ante el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque papá también está incumpliendo una orden judicial. Es para los dos lados. Entonces hay que tener, por eso los jueces siempre se lo dicen a la hora de las sentencias o a la hora de audiencias que se llegan a conciliar, mire, esto es de acatamiento obligatorio. Hay casos o momentos en que el régimen pues no se puede cumplir a cabalidad. El niño está enfermo y papá no se va a llevar al niño. O papá se enferma. Ajá, o papá exactamente se enferma y el de no puede ir a recoger al niño, porque recoger al niño primero va a afectar su salud y segundo puede ser que enferme el niño, ¿verdad? Entonces, y enferme la mamá, también al final todos terminan enfermos, ¿verdad? Entonces hay que también ser conscientes de que hay situaciones en las que no se puede cumplir el régimen. Le salió una fiesta al niño, ojalá que papá entonces pueda llevarlo, pero si no, que le diga, mire, podemos cambiar. Lo ideal sería que esa comunicación entre mamá y papá siempre exista, aunque hayan medidas de protección hacia uno de las partes, de los progenitores, porque se dice, es que como hay medidas yo no le puedo mandar un mensaje. Usted le puede mandar un mensaje, usted puede llamar si es para su hijo o su hija. Mire, o sea, si yo llamo, mire, es que se cayó, se quebró, está enfermo, eso no es un incumplimiento a la otra medida si es que hay medidas de protección. Pero a veces se cree que no se puede tener contacto. No, mire, yo no puedo hoy, me cambiaron el horario, me enfermé, o no, el niño no puede ir porque está con vómito, con calentura. Claro, mientras no sea repetitivo, ¿verdad? Porque ya ahí conocemos muchos casos, ¿verdad? Donde lo que hacen es desafortunadamente decir que el niño está enfermo cada 15 días, ¿verdad? Que es cuando llega papá a verlo. Entonces, que no sea reiterativo. Sabemos que los niños se nos enferman y eso es lógico, pero que no sea una conducta que se repita, ¿verdad? Yo creo que aquí nos queda clarísimo a todos que es necesario tener siempre un abogado, ¿verdad? Para la vida, pero especialmente porque de verdad uno tal vez tiene la expectativa de, bueno, ya hizo el régimen, ya se solucionó todo, y no, yo creo que es después del régimen que uno empieza, abogado y tal cosa, y abogado está bien, ¿qué tal otro? Ahí es cuando hay más llamadas para nosotros, o cuando la gente no sabe qué hacer, o sea, está desesperada. Es lo que te decía de ese vacío, porque, a ver, y pensándolo de esta manera, ¿qué pasa con las personas de bajos recursos económicos que no pueden acceder a un psicólogo? Porque, digamos, incluso están pagando la pensión, ¿verdad? También, ambas partes tienen que aportar, y pues nada más no puedo. Se van a la caja, bueno, ya sabemos que la caja habíamos hablado, cita para quién sabe cuándo, y todo esto está sucediendo ya, ¿verdad? Y el enojo y la frustración siguen y siguen y siguen y se sigue afectando todas las partes. Entonces es muy lamentable que haya ese vacío donde uno no pueda acudir
por ejemplo, si existen las casas de paz, los centros de mediación, pero es como el PANI tiene programas de psicología para que puedan llevar incluso hasta los menores, ¿verdad? El problema es el campo, el espacio, el horario. Recordemos que también el PANI trabaja con horario de lunes a viernes, ¿verdad? Y en horario de oficina, además, ¿verdad? ¿Qué pasa con las personas que no pueden acceder? Porque también están trabajando. No hay una línea donde usted no pueda llamar y diga, mire, me pasa esto, ¿qué hago? Es normal que es el abogado que llama sábados y domingos, ¿verdad? Sí. Porque no llega o porque, mire, pasó. O sea, es que hay que tener, yo creo que lo veníamos hablando ahora, de qué pasa de eso, después del régimen, ¿verdad? No solo como un manual, ¿no? Como algún instructivo que diga, bueno, vea, si le pasa tal cosa. Exacto, vaya a la opción A. Llamemos al abogado, porque entonces el abogado es como, ay, otra vez, ¿verdad? Sí. Otra vez con este régimen. No, uno trata, por lo menos en mi caso, pues trato de ser muy asertiva y de entenderlos. O sea, me pongo en los zapatos de mi cliente o de la persona y bueno, ¿qué haría yo, verdad? Trato también de decirle cuando las mamás son las del régimen de visitas, o sea, las que son de este lado, decirle, mire, es que el régimen de visitas es para el niño. Inclusive, con un régimen de visitas usted tiene tiempo para dedicarse usted como mamá, como mujer. Si me quiero levantar ese fin de semana, que el niño se fue a las 10, 12, 1 de la tarde, yo me voy a levantar. Si quiero irme a pasear, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque también mamá tiene derecho a descansar, como papá también tiene derecho a levantarse un domingo temprano porque el chiquito ya comienza a brincar en la cama, ¿verdad? Y decir, papi, quiero desayuno porque ya mi pancita me pide comida, ¿verdad? Entonces, es parte de una paternidad activa y una maternidad también, de que usted pueda ser y disfrutar individualmente sin sus hijos. Ser persona y ser papá o ser mamá. Entonces, a veces es muy difícil yo decirle a la mamá, vea, mamá, usted también tiene que darse su espacio y darle la posibilidad de que su hijo se desarrolle con su papá, y esa responsabilidad que el papá tiene también, ¿verdad? Yo te comentaba el caso de la señora que me llama y me dice, es que mi hijo siempre me acompaña los domingos a tal lado, y yo, pero, o sea, el papá, ¿por qué no lo deja dormir? No, es que yo no quiero, porque es que él es mi compañía. Entonces, como mamá, ¿verdad? Me tengo que desapegar, ¿verdad? Para darle al niño a su padre, porque él tiene derecho. Y no solo de ese desapego, ¿verdad? Sino oímos en las audiencias las mamás diciendo, es que el señor no sirve para nada. El señor no sabe ni cambiar un pañal. ¿Cómo le va a dar de comida al niño? ¿Cómo? No, o sea, el padre va a tener que aprender. Así, porque a nosotros las mujeres no tenemos un manual que nos diga, ay, esto hacemos mamá, ni lo que llamamos ese instinto materno, ¿verdad? Que ha venido a veces a imponernos muchas cosas como mujer, ¿verdad? Sino, papá aprende. Papá va a aprender a cambiar el pañal. Papá va a aprender a dar. Claro, si hay negligencia. Y eso los jueces siempre y los abogados siempre los tratamos de explicar. Si hay negligencia, si el señor duró 8 horas sin cambiarle el pañal al niño y el niño se quemó y tiene quemaduras, no sé, ampollas y todo, entonces ahora sí vamos y ponemos una denuncia, ¿verdad? Por abuso de la autoridad parental, porque él por descuido y por negligente pues no hizo lo que le correspondía. Pero papá la mayoría de veces va papá a cambiarlo, ahí mire, ahí va aprendiendo con el camino. Pero si nosotros no damos tampoco la oportunidad de que papá tenga ese rol activo, pues también nosotros vamos a tener frustraciones como mujer, ¿verdad? Exactamente, y por eso yo siempre también le digo a mis clientas, porque vaya, cuando hay régimen de visita, llegan más mujeres que hombres, al menos a consulta, ¿verdad? Los hombres al menos al principio de este lado no llegan más hombres que mujeres. La parte legal pues van a llegar más hombres que mujeres, pero entonces las mamás al principio a veces es como, no, es que no quiero, porque tal vez hay una situación igual, una historia de violencia al menos psicológica, que diría yo casi que el 100% de los casos que al menos consultan, ¿verdad? Fuerte o no fuerte, pero hubo una situación ahí, ¿verdad? Entonces, muchas veces ellas están como que no quieren que haya contacto, que no están seguras, porque piensan, también proyectan que todo esto va a volver a suceder en la relación con el niño. Y puede ser que sea cierto en muchos casos, pero de priori, ¿verdad? Hay que pensar que hay que dar la oportunidad de que esa conexión, ese vínculo exista.
porque es un derecho del niño, ¿verdad? Al final, lo más importante es el beneficio del niño o la niña. Si ya después constatamos miles de veces que no funciona porque papá o mamá es... tomaremos las medidas del caso. Se toman las medidas, pero en el momento que existan, ¿verdad? No antes. Entonces, muchas veces hay que entrar precisamente a decirles, bueno, este tiempo, que además, dependiendo de la edad, va a ser extenso o no, es un tiempo que también las mujeres, las mamás, necesitamos para recuperarnos, ya sea de la relación que se terminó, de las cuestiones laborales, de las cuestiones educativas, de las cuestiones de pareja, de salud, ¿verdad? Yo a veces les decía, váyase a correr, ¿verdad? No, váyase al salón a teñirse el pelo, no, váyase a correr, váyase a caminar, váyase a nadar, vaya a baile, haga cosas para usted como persona, porque usted también es importante. Igual, y si quiere también ir a teñirse el pelo, y también se puede teñir el pelo y hacer es su tiempo, como te digo ahora, si quiere dormir todo el día, duerma todo el día, porque de verdad sí es muy cansado criar hijos. Entonces hay muchas cosas que pueden hacer, que pueden aprovechar el tiempo, pero a veces uno está tan metido en solo el ser mamá, que se olvida de que estas cosas existen y es necesario. Y bueno, es cuestión de salud mental para uno, y si uno está bien, los hijos van a estar bien. Y es lo que siempre hemos dicho, mamá está bien, hijos están bien, papá está bien, hijos van a estar bien. Si mamá no está bien emocionalmente y papá tampoco, o sea, desafortunadamente las víctimas son nuestros hijos, ¿verdad? O sea, ¿por qué no poder llegar a entablar, no una relación? Uno no pretende, yo se lo digo siempre a la gente que me consulta, yo no pretendo que vos te des de palmadas con tu ex. Sería genial que te llevara súper bien, ¿verdad? Pero cuando son temas de los niños, tenemos que, porque un régimen, hay que tener claro algo, un régimen de visitas no es solo el cada 15 días, feriados alternos, no, es que papá va a estar involucrado en la vida de su niño. Entonces, vemos a muchas veces en las escuelas que mamá pone un impedimento para que papá no pueda entrar a la escuela o que no pueda ir a las reuniones. No, el régimen de visitas, por eso el abogado siempre recomienda o pone en su demanda o en la audiencia, dice, mire, que papá pueda vincularse, o mamá, ¿verdad? El que no convive con los niños, pueda vincularse en su vida escolar. O sea, que mire, pueda ir a reuniones, porque es parte de la responsabilidad del padre, ¿verdad? Ir a las reuniones, ir a las festividades que hacen en las clases, mire, que se vistió de arbolito, que es el día del libro, ¿verdad? Que, o sea, que pueda convivir eso, que pueda ir y que le pongan quejas también desde el chiquito, ¿verdad? Muy importante, ¿verdad? También, que se compartan las graduaciones, ¿verdad? Las graduaciones, ¿verdad? Algo tan importante, y vemos muchas veces que las graduaciones, la gran mayoría van con sus mamás, ¿verdad? O porque nunca se le dijo a papá, o por papá, ¿verdad? Hay los casos de que papá está totalmente ausente y que no quiere ir, ¿verdad? Entonces hay que respetar eso, que también no se le puede obligar a un régimen de visitas. Y eso es otro punto importante, porque igualmente a mí me llaman o me consultan, yo quiero que al señor ponerle un régimen de visitas. Sí, está bien, pero ¿cómo obligo yo a ese papá que tenga un contacto con sus hijos? ¿Cómo le obligo, cómo le tengo que decir yo al niño, mire, yo le voy a poner como mamá ese régimen de visitas porque tu papá no quiere verte? ¿Cómo hago? Porque usted se lo pone, lo notifica, y si el señor no quiere, y si el señor no quiere tener contacto, ¿cómo obligarlo? Tal vez la señora, porque hay muchas mamás que mire, más bien es él el que no quiere, él no quiere vincularse, él no se lo quiere llevar, yo lo voy a obligar. Entonces, estás obligando a alguien y que el niño se ve obligado, tome, llévese. Y vaya, en cuestiones de amor, ¿verdad? De cariño, de comunicación, hay una cuestión que tiene que ser básica, y es la voluntad. Si no hay voluntad para tener ese vínculo, no hay nada. Y es que el más dañado va a ser el niño, al final de cuentas. Lastimosamente. ¿Cómo salir con papá o con mamá que yo sé que no quería salir conmigo? ¿Verdad? Y también, obviamente, lo que hablábamos ahora, cómo papá maneja al niño, que quiere decir que no quiere salir con papá, ¿verdad? Que tal vez, adecuándonos un poquito más hacia esa línea, bueno, recapitulando, necesitamos asesoría legal, pero también necesitamos asesoría psicológica en todos los procesos, ¿verdad? En todas las etapas de este proceso, más bien. Entonces,
¿Qué pasa cuando se ha desvinculado mucho tiempo? Es decir, un año más. Va a depender mucho de la etapa vital en la que esté, si es un niño pequeño o es un niño grande. Los niños grandes suelen entender un poquito mejor las cosas, pero también ya tienen como cierta negatividad, ¿verdad? O por el contrario, están deseosos de tener ese vínculo, ¿verdad? Dependiendo mucho de la historia. De qué se le ha dicho al niño, y de ¿verdad? qué se le ha dicho al niño, ¿verdad? Si ha habido, por ejemplo, comunicación en algunos lapsos o se ha perdido del todo, si es un papá que aparece después de muchos años a reconocer al niño, que incluso el niño conozca quién es su papá, ¿verdad? Todas esas cosas van a ser, en psicología muchas cosas siempre dependen. Es que todo ¿verdad? Es de caso en concreto. Dependen de cada caso, pero en general, ¿cómo vincularnos? O sea, ya está el régimen de visitas. ¿Qué cosas como papá puedo hacer para empezar a tener esa conexión otra vez con el niño? ¿Ok? Importante. Mucho respeto hacia la madre, ¿verdad? Igual, ¿verdad? La madre hacia el padre. El tener una comunicación respetuosa, solidaria, amable, justa también con la otra persona, poniendo siempre el beneficio, ¿verdad? El interés del niño como prioritario. Evitar las discusiones frente al niño, ¿verdad? Incluso si son niños que saben ya leer, tener mucho cuidado con el WhatsApp y con las cosas que se envían, porque ya los niños pueden tener acceso con también las conversaciones que se oyen entre adultos, ¿verdad? Porque a veces las expresiones no son las más adecuadas, no se le está diciendo directamente papá es malo, mamá es mala, pero te está oyendo hablar con mi abuelita, dice, mira, ¿verdad? Entonces siempre ese cuidado, como vos decís, de cómo se va, y ese respeto, cómo se va a expresar, porque el niño lo oye. Y de ahí parte también el respeto que el niño o la niña va a tener para su papá, para su mamá y en el futuro para sus relaciones de pareja. Entonces es muy importante cómo el niño vea que se da esa relación, porque le estamos además enseñando que aunque las cosas salgan mal, cómo hacerlas bien, cómo hacer que eso salga bien a pesar de que todo eso bien lo estamos haciendo por ellos, ¿verdad? Porque nos importa, ¿verdad? Porque los amamos lo suficiente como para estar aquí aguantando la frustración y el enojo que esto pueda provocarme a veces, porque el niño, la niña me importa, así de importante eres para mí. Y eso no lo van a ver ahí, en ese momento, pero cuando sean más grandes, cuando sean adultos, realmente se van a poner la mano en el corazón de decir, mi mamá, mi papá hizo todo eso por mí, ¿verdad? Y creo que no hay recompensa más grande que el sentir ese amor y entenderlo ya uno como adulto, porque son muchos los sacrificios innegablemente que uno de ambas partes, por supuesto. Papá viaja para recogerlo, llueva, truene, mamá lo alista, como vos decís, o sea, son muchas cosas y muchas frustraciones que uno como adulto jala para tener que transmitírsela al niño, y que el niño sepa que va a ir casi como en el enemigo, ¿verdad? O que está yendo de vuelta, ¿verdad? Porque a la batalla, exactamente. Y es una dualidad que el pobre niño tiene, porque mamá es la heroína, papá es el héroe. O sea, uno pone a los niños a veces en esa disyuntiva, ¿verdad? De entre la espada y la pared, ¿verdad? Si digo esto de mami, traiciono a mami. Si digo lo otro de mi papá, voy a traicionar a papá. Y eso es una responsabilidad que al niño no le corresponde. No tiene, ningún niño tiene la madurez para que usted como papá o como mamá le ponga ese saco encima de la espalda y diga, mire, sí, aquí esta es su responsabilidad. Vaya, vigile a su papá, vea que si tiene novia, que cómo vive, que si tiene plata, que comieron, exactamente. Y entonces papá le dice, y su mamá habla con alguien, y su mamá le da besos a alguien, y el niño se imagina, es que uno tiene que visualizar el niño, o sea, mi papá me jala por un lado y yo siempre me la imagen, ¿verdad? Papá y en las manos, ¿verdad? Uno agarrado del otro, o sea, y el niño despedazado, porque son sus padres. No son preguntas para un niño. Un régimen de visitas después de establecidos no se convierte en un interrogatorio de qué es la vida de los demás. ¿Por qué? Porque ya ustedes como pareja no funcionaron. Ya no debería de importar la relación que las otras personas tengan que operar, siempre y cuando no vayan a dañar al niño, ¿verdad? Porque son cuestiones de negligencia, ¿verdad? Que afecten también muchas personas cuando llegan me dicen, mire, es que yo quiero poner un régimen, pero en el régimen el señor no puede tener novia, o el señor no puede llevar a mi hijo donde es. Y el señor también me dice, o pone algo y el señor dice, mire, es que ahora ella anda con un novio, que mire, que ese señor, o sea, hay que entender
que los padres tienen derecho a rehacer su vida. Hay que entender de que mientras la otra pareja nunca haya manifestado, haya hecho algo en contra del niño, no se le puede predisponer a decir, mire, esa es una bruja, o su madrastra, o su padrastro. O sea, no. Hoy vemos entonces cuando se le interroga al niño, ¿verdad? Porque se puede pedir que un juez interrogue al niño. No imaginemos el niño en un estrado, ¿verdad? Ni los abogados a la par, no, el juez va a sacar a todas las partes y va a hablar con el niño, y no son preguntas, sino es un diálogo, y le dice, mire, es que mi mamá me dice que es que la novia de mi papá tal y tal cosa, o mi papá dice que es que el novio de mi mamá. Entonces uno se da cuenta de ahí realmente de el daño que se le está haciendo al niño. O sea, entonces, ¿qué es eso? Al final de cuentas, celos. O sea, no quiero que la otra persona tenga no necesariamente celos incluso como pareja. A veces incluso también es celos del robo del amor del niño. Sí, exactamente. Exacto, ¿verdad? Porque al final, incluso habiéndose terminado la relación de pareja, hay una cuestión de apego con el niño, con la niña, sobre todo si están pequeños. Aunque bueno, a veces igual hay casos que ya incluso grandes también hay esta cuestión de celos, pero eso hay que aprender a manejarlo también, ¿verdad? A sobrellevarlo. Y que es que un niño no quiere a una persona de la noche a la mañana. O sea, también da lo que recibe, ¿verdad? A eso mismo vamos. ¿Cómo empezar de cero con lo del régimen? Bueno, como les decía, importante toda esta parte del respeto y de la solidaridad entre partes. ¿Y cómo conecto con el niño? Bueno, si tengo mucho tiempo de no verlo, tengo que empezar a ver cuáles son sus gustos, cuáles son sus intereses, qué fábulas les gusta, qué muñequitos les gusta, qué colores les gusta, qué helado le gusta, si tiene amigos, si no tiene amigos, a dónde le gusta ir, a dónde no le gusta ir, y empezar de alguna u otra manera también a interrelacionarnos. Bueno, mira, hijo, a mí me gusta la música cumbia, ok, entonces te voy a poner cumbia para ver si a vos te gusta, y si no escuchamos igual las cancioncitas, y que el hijo diga no, que el hijo diga no, pero es una interrelación, ¿verdad? Así papá va también enseñando sus gustos y el niño va diciendo, eso me gusta, eso no me gusta. Sin burlarse, ¿verdad? Por supuesto, sin ofender al niño, ¿verdad? De que, ¿cómo se te ocurre eso? Porque al final de cuentas lo que ibas a hacer no te salió bien, ¿verdad? Porque hay una cuestión también que frustra mucho a los papás, y es que tal vez, por decir algo, llevamos un rompecabezas y al niño no le gusta el rompecabezas, ¿verdad? Los niños tienen derecho a tener su propia opinión sobre las personas, sobre las cosas, sobre la comida, y como papá o mamá tenemos que aprender a respetar esas opiniones propias, porque muchas veces, y lo he visto, es que seguro la mamá se lo dijo, seguro el papá se lo dijo, y de repente es una opinión del niño, realmente es del niño, y ya yo estoy cuestionando de dónde viene esa opinión, como si él no pudiera pensar por sí mismo, ¿verdad? Y eso es irrespetuoso. Le estamos enseñando que la opinión de él es válida de cuestionar. ¿Y por qué? ¿Verdad? Y es que ese era un concepto muy antiguo, ¿verdad? De que el niño era un sujeto de que solo manejado por sus padres, ¿verdad? Y sus padres son los que administran y los que toman las decisiones, y el niño nunca fue escuchado, ¿verdad? Así. Ajá, exactamente. Y recordemos que el niño es un sujeto de derecho, y que ya todo, desde la Convención de los Niños, el Código de la Niñez y Adolescencia, el Código, se establece que la voz del niño tiene un peso. Claro, no se puede basar una sentencia, no se puede tomar una decisión en lo que el niño quiere, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces escuchamos, y usted escucha al niño, ¿verdad? Y el niño, es que vea, yo con mi mamá, vieras qué mal que me llevo, porque mami me pone límites, me pone a hacer la tarea, me regaña, me hace recoger las cosas, y en cambio con papá paso el jolgorio, papi me deja jugar videojuegos, papi me compra palomitas, papi, entonces, es que imagínate, o sea, hasta yo, ¿verdad? Yo me voy, ¿verdad? Y yo, que me adopten, que me adopten y me compren muchas cosas, porque, wow, como uno tengo todo, ¿verdad? Y con la otra tengo las reglas. No, es un equilibrio. Papá también pone reglas. Papá también tiene que decir, está castigado y necesito que se cumpla. Mamá tiene que decirle, está castigado y no puede agarrar el celular, por ejemplo, y que papá respaldar las decisiones de nosotros, es decir, hablar así, ¿por qué lo castigaste? No me parece el castigo que le estás dando de 3 meses sin el celular, dejémoslo una semana. Ajá, exactamente. Y no castigar, y el peor de los castigos que pueden haber es eso, te castigo con que no vayas a ver a tu papá. O sea, porque el ver a papá o el ver a mamá, o sea, el padre o la madre no comer, nunca puede ser un castigo, nunca. Y entonces oímos muchas veces mamá o papá llamando, mire, hoy no va a salir porque él está castigado. Entonces yo le dije que no te podía ver. O sea, porque papá no puede ser un castigo, mamá no puede ser un castigo.
son las cosas materiales. Para eso ustedes tienen muchos bueno, métodos, ahí viene ¿verdad? toda la parte de disciplina positiva, ¿verdad? Y de educar con amor, disciplinar con amor. Volviendo tal vez entonces a cómo hacer ese vínculo incluso a través de la disciplina positiva, ¿verdad? Tenemos que empezar tal vez como a hacer pequeños trueques, una cuestión muy de simbolismo, ¿verdad? Qué sé yo, de intercambiar un peluche. Este peluche es de papá, te lo doy a hijo, hijo, te doy este peluche de papá, ¿verdad? El hacer manualidades, ¿verdad? Sobre todo cuando están bien pequeñitos, eso les gusta mucho, los entretiene. No es solo sentarse a ver televisión, ¿verdad? No es solo sentarnos a ver un video en YouTube o ir un rato al parque. El parque está genial, está fantástico, pero que no caigan siempre solamente en rutinas, porque eso también llega a ser aburrido para el niño. Y es que eso es uno de los problemas más grandes, ¿verdad? Cuando también papá se hace, yo salgo con mi papá y papi me lleva siempre a McDonald's, y cuando papá no puede, cuando papá imagine que no tenga dinero en ese momento, por ciertas circunstancias no se le puede llevar siempre al niño a comer, porque hoy vamos a hacer comida en la casa y venga, ayúdenme. Que es parte también de la rutina, ¿verdad? O sea, cada uno tiene que tener, cada familia tiene que tener su rutina. O como decís vos de aburrido, yo voy con mi papá y mi papá siempre en la casa encerrado, y lo que yo hago es jugar play o jugar con el celular, y entonces si el niño por eso no quiere salir. O sea, tiene que haber una organización, sí, y pueden haber rutinas, está bien, pero no hay que irse como a los extremos. Es como la vida normal, ¿no? O sea, a veces podemos ir a McDonald's, a veces no, a veces podemos ir al parque, a veces no, a veces llueve, a veces hace verano, podemos ir un día a la playa, de repente no tenemos dinero después para ir a la playa. Es básicamente una vida normal. Y no es cuestión de dinero, imagínense, voy a ir al parque a volar un papalote, voy a ir a pasar el perro, o sea, cosas divertidas, voy a comprar unos globos y jugamos guerras de globos. Sí, se necesita mucha planeación, o sea, la persona no conviviente con el niño tiene que planear qué va a hacer, porque de repente son 3 horas, 8 horas o incluso el fin de semana, ¿verdad? Hay que organizar qué es lo que se va a hacer antes, hay que planificar. Imagínate una noche de películas, palomitas, miren, no sé, terror o de lo comedia, más tranquilo del mundo, de superhéroes, lo más tranquilo, y la pasaron bien, se rieron, jugaron ahí. Hacen una pijamada y ponen una carpa de estos para camping. Uno ponía las sillas con una sábana, y pero las bueno. Sillas con una sábana también, ¿verdad? O sea, lo importante es tener como mucha imaginación, dedicar tiempo ¿verdad? Incluso pueden ver, a veces uno solo quiere, los niños que quieren ver todo, películas de fábulas, ¿verdad? Y a veces para uno es como un poco aburrido, ¿no? Porque de repente ya uno ha visto las fábulas como 10,000 veces, o ¿verdad? la canción 20 veces. O la canción, ojalá fueran 20. Pero 20 veces cada media hora. Exactamente. Entonces, de repente podemos buscar películas que tengan valores, ¿verdad? Que también nosotros podamos inculcarles a ellos valores a través de las películas. No necesariamente siempre tienen que ser fábulas. Hay que buscarlas, no digo que sea fácil, hay que indagar qué escenas pueden ver los niños, qué escenas no, pero hay una gran cantidad de películas para familia, ¿verdad? Que todos pueden disfrutar de eso, y sobre todo no acosar al niño, a la niña, ¿verdad? Es importante que sí haya una comunicación, ojalá diaria, 5 minutos, hola, ¿cómo estás? ¿verdad? Que el niño sepa que puede recurrir a vos cuando eso lo es necesite, muy importante, que cuando corra riesgo. Mire, porque todo ha pasado y uno escucha de casos terribles, y que por falta de comunicación tal vez el niño no lo dijo a mamá, no lo dijo a papá. Si ustedes fomentan, si nosotros, que obviamente me incluyo, fomentamos esa comunicación, hijo, no es que ustedes pretendan ser los mejores amigos del hijo, porque eso es imposible, ¿verdad? Y no es la labor, exactamente, sino que yo sepa que puedo recurrir a mi papá aunque papi no viva conmigo, que sepa que puedo recurrir a mami aunque mami no venga conmigo. Que pasa mucho cuando se pelean con la mamá que conviven o con el papá que conviven, y es como, ¿y ahora qué hago? ¿verdad? Necesito como que alguien me respalde, que alguien me apoye emocionalmente, que haya ese espacio, ¿verdad? Que sean 5 minutos. Si el niño ese día no quería hablar porque no está cansado, es que tiene pereza, no se le obliga, pero el niño a lo largo del tiempo entiende que papá o mamá siempre están ahí y que están a un clic de distancia, por decirlo de alguna manera. Pero como siempre hay que ser asertivos los adultos. O sea, no puedo obligar que mi hijo vaya conmigo si no quiere. Al contrario, o sea, voy a preguntarle a él, no a mamá, no a él. Mi amor, ¿por qué no quiere salir conmigo? Y usted lo escucha y sin
regaños, sin perjuicios, sin, ¿verdad? Bueno, vos sos la especialista y vos podés decir qué es lo que no se puede preguntar, pero lo más afectivo o lo más efectivo es decirle al niño, o sea, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que a veces, desafortunadamente, pues el otro lado dice, no salga, mire, es que su papá no sirve para nada, es que su papá... Bueno, no, ok, no, mire papi, yo no quiero salir porque yo me quiero quedar en mi casa. O sea, y eso es muy importante porque otra vez viene el respeto hacia el niño o la niña. Estoy cansado, tuve una semana terrible, me da pereza, está lloviendo, tengo sueño, amanecí de mal humor. O sea, los niños también amanecen de mal humor, ¿verdad? Y no tiene que ver con que mamá le está metiendo saña o papá le está metiendo saña, sino que tiene que ver con necesidades fisiológicas normales de ellos como seres humanos. Entonces hay que aprender a ser asertivo al interpretar, ¿verdad? Interpretar más de manera racional que de manera emocional. Indagar. Si el niño dice, no quiero hablar, ¿verdad? En ese momento no obligarlo, no persuadirlo de que diga qué es lo que está pasando. Bueno, está bien, entiendo, te llamo mañana para ver cómo estás. Tal vez puedan igualmente negociar con mamá y decirle, mire, hoy no quiso salir, mañana lo intento, ¿verdad? Me das, o sea, puedo, ¿verdad? Porque como y no cerrarse la otra parte y decir, no quiso hoy, ahora 15 días después, ¿verdad? Entonces, es que son los diálogos, esa conducta efectiva que usted pueda tener con sus hijos y con la otra parte. Es que sí, es que los dos dependen de eso, sus hijos dependen exactamente. Una comunicación solidaria, respetuosa y justa. A veces es imposible, sí. A veces es imposible. A veces es imposible. O sea, que no se puede porque cada vez que se habla hace una discusión, buscar intermediarios. Buscar intermediarios es una excelente abuela, un tío, una tía, buscar a alguien que te pueda ayudar a intervenir ahí, poder ser y tener más comunicación o saber qué es lo que está pasando. Y que de hecho muchas veces así funciona, ¿verdad? Claro, es muy cansado para la persona intermediaria que toma ese rol, ¿verdad? Y de ser intermediario por mucho tiempo. Hay personas que también se cansan de ser intermediarios, ¿verdad? Entonces, si eso funciona, si eso es algo que tanto papá como mamá pueden hacer, es muy muy válido y tiene buenos resultados porque hay una persona neutral que de repente dice no deje usted. Y es que el apoyo familiar, ¿verdad? Es sumamente el importante. apoyo de los abuelitos, el apoyo de los tíos, de una manera neutral, exactamente. Neutral, para que siempre estén pensando en que lo más importante no es lo que piensa el papá o lo que... Ahí, nos volvimos a desconectar. Lo más importante es cómo se sienta el niño y cómo esto lo ayude a desarrollarse como una buena persona, ¿verdad? Con buenos principios, con buenos valores, que eso es lo más importante, finalmente, ¿verdad? Que sea que no sea una batalla, y que no sea una batalla toda la vida, porque de verdad, literalmente las personas a veces están como, uy, me faltan 5 años para que ya termine esto de la pensión. Y es que exactamente, me faltan 3 años. El tiempo pasa, irrecuperable o totalmente disfrutado con sus hijos. Sí, todo llega a un momento y va a finalizar. Por ejemplo, a los 12 años, pues los niños tienen una capacidad, ya adquieren la capacidad jurídica y puede decidir incluso si quiero vivir con mamá o quiero vivir con papá. Ya a los 15 años yo no le puedo exigir un régimen de visitas, me lo voy a llevar y lo voy a agarrar de la manita y me voy a llevar a la quinceañera o al quinceañero, ¿verdad? O sea, porque eso es imposible a un muchacho de 16. Lo intentan, pero no se puede. Pero no se puede porque ya el muchacho ya tiene pues todo un concepto y decir, no, ¿sabes qué, papi? Es que yo no quiero porque me voy a ir a jugar bola con mis amigos y ya organizaron. Entonces, es tan importante cómo un papá y una mamá se va desarrollando con el tiempo, porque vos dijiste ahora y sí, ya me faltan 5 años para la pensión alimentaria y eso que tiene con el niño, o sea, cubre las necesidades económicas, claro, pero estamos hablando de las necesidades afectivas, o sea, del vínculo que usted va a formar toda su vida, porque ya el muchacho de 15, de 16, 17 años ya tiene casi todo un criterio formado, ¿verdad? De todo lo que pasó en la niñez, y qué difícil ya esa época si el niño si el muchacho dice no quiero. Es muy difícil, ya cuando están adolescentes es muy difícil que se pueda hacer esa conexión. No digo que imposible, pues, ¿verdad? Eso depende mucho a través de la historia. Y depende de cómo usted hizo efectiva su vinculación. Y cómo usted la hizo o si no la hizo del todo, ¿verdad? Porque hay papás que aparecen
30 años después, ¿verdad? Y dicen, ay, hola, venía a ver, es que me dijeron que era tu hijo. Y aún así logran hacer conexión. Es que imagínate qué increíble, o sea, o qué imposible a veces cuando se ha desaparecido tanto tiempo y cuando se desapareció cuando la niña tenía 1 año y regresa a los 8. Y ahora dice, sí, me equivoqué, sí, se equivoca, ya sabemos que se equivocó. Y ahora quiere un régimen de visitas donde la niña duerma conmigo. Yo no, perdón, pero es que usted es un desconocido para la niña. O sea, y la niña llora y no quiere. Y entonces un trauma, ¿verdad? Todo emocional, psicológico, porque esa niña, es un desconocido, ¿verdad? Y exactamente estos, o sea, estamos hablando lo más desde la prevención que desde lo que se hace, ¿verdad? Porque cuando ya llega a ser de esta manera, entre más mal se lleven las partes, eso más traumático va a ser para las partes y especialmente para el niño o la niña, ¿verdad? Porque esa es la normalidad de las relaciones de pareja o de expareja que le estamos enseñando al niño o a la niña. Eso es lo normal para ellos y eso no está bien para nada. Entonces, sí, los regímenes de visitas pueden llegar a ser traumáticos para los niños, ¿verdad? Hay niños que se muerden las manos, hay niños que les dan trastornos somáticos, que les da asma, que les da colitis, que les da gastritis, que les dan problemas de alergias. Hay niños que empiezan a tener un pésimo rendimiento escolar, ¿verdad? Y esto no necesariamente nos va a llevar siempre, porque todo el mundo se alerta de es que la están abusando o están abusándolo sexualmente. No eso, necesariamente, o sea, hay un montón de problemas somáticos, ¿verdad? De que la misma frustración, el mal manejo de las emociones que está teniendo el niño, que no sabe cómo canalizarlas, empiezan a enfermarlo. Entonces, esto también, ¿verdad? No hay que llegar hasta ahí. La idea es prevenirlo, la idea es que esto no suceda, porque ya cuando llegamos a ese punto ya hay un niño, una niña traumatizada que necesita un abordaje psicológico. Que es un derecho del niño. No podemos cortar ese vínculo solo porque se nos da la gana de llevarme al niño y lo paso de escuela y me paso y el papá nunca más volvió a saber de mí. Hay casos de esos que papás han tenido que hacer toda una búsqueda de dónde está el niño. No, es un derecho del niño, no podemos cortar ese vínculo. Cuidado con lo que se habla, no se vale poner a decir que mamá es mala o que lo que hace es solo pedir dinero o que papá no da nada y que es un muerto de hambre y que no podemos poner a los niños en esa espada y la pared, ¿verdad? Porque al final de cuentas se van a convertir en adultos y van a repetir otra vez lo que ellos vieron en su niñez, ¿verdad? Lo que no se resuelve, ahí ¿verdad? Se vuelve a repetir. Entonces, recordemos que igual que toda la familia que no es conviviente tiene el derecho, los abuelos tienen derecho a convivir con sus nietos, los tíos, primos, todo, ¿verdad? Y que los regímenes de visitas, desafortunadamente, si ustedes no toman medidas alternas, son 1, 2, 3 años sin poder ver al niño y vemos las noticias y las noticias solo cuentan una parte de la noticia, ¿verdad? No dicen realmente por qué había una desvinculación, que existe sí, que los juzgados de familia están llenos de régimen de visita, demasiados. Cuando vos ves los motivos de por qué desvincularon a un niño, son poder entre las partes, nada más. Una guerra de poder. Una guerra de poder, ¿verdad? Que muchas veces no tiene fin, ¿verdad? Y lo más triste es que últimamente van a ser familia toda la vida. Van a ser familia de ese niño toda la vida. Les guste o no les guste, ¿verdad? En el más allá van a seguir siendo familia, ¿verdad? No hay que luchar contra el pasado ya pasó y lo importante es cómo ustedes van a seguir gestionando esas expectativas, esas emociones en beneficio de la salud mental de ustedes, ¿verdad? Ustedes mismos y de sus hijos. Y no desesperen, van a tener una sentencia, o sea, tarde que temprano va a llegar. Yo siempre les digo, mire, paciencia, mire, pero es que llevamos años, paciencia, mire, con medidas cautelares, con todo, mire, paciencia. Nadie le va a negar un régimen de visitas, es frustrante, es cansado, pero después de ese régimen de visitas pregúntese qué hay después de que yo obtengo lo que quería, de que ya ahora mi hijo se vincula conmigo, qué hay, porque ahí realmente, o sea, y por experiencia propia, y yo sé que la experta aquí lo sabe, es cuando realmente empiezan los problemas, porque ya usted sí, 2 años tiene la sentencia, todo normal, y ahora sí, ¿qué hago?
cuando es ya como ha una pasado. sensación de alivio, pero en realidad, ¿verdad? Está por venir, más bien Exacto. está empezando el asunto. Entonces, Es bueno, un tema de nunca acabar, ¿verdad? sí, Podemos por ahí vamos a tener que desglosarlo así seguirlo, como por porque- partes, ¿verdad? De cómo se hace un provisional, pero por lo menos a grosso modo, que puedan saber. Esto es régimen de visita volumen 1. Ajá, exactamente. Entonces, no sé si leemos algunos de los comentarios, si tienen preguntas o algo, acá los podemos ver. Voy a acercarme un poquito más para poder leerlos. Muchas gracias a Omar. Ay, no, es aquí, hazlo vos Aquí, ahí. así, Ah, ok. ajá. Primero, a doña Lilia. Dice, qué linda, qué profesional, es maravilloso saber que estás ayudando a tantas mujeres en tu país. Felicitaciones, licenciada. Después a don Víctor, que nos está viendo. A Katia dice, ¿qué pasa si mi hija tiene un régimen de visitas pero ella no quiere irse con el papá? Tiene 6 años. 18 meses de edad. ¿Y qué hago en ese caso con el régimen de visitas? Bueno, ¿verdad? Cada caso siempre es muy particular. Habría que empezar a indagar por qué ella no quiere ir a ese régimen, ¿verdad? Escuchar. Es importante qué es lo que escucharlo, ella ¿verdad? Porque tiene que puede haber decir. que haya algo de riesgo, ¿verdad? Ujú. Puede ser que no, que sea de aburrimiento, que era lo que vos decías, de que ella se sentía más cómoda en otro lado, ¿verdad? Ujú. Entonces hay que empezar por escuchar, ¿verdad? Hacer las preguntas adecuadas, no sospechar nada negativo desde el principio, sino primero empezar a preguntar cuáles son las razones. Y decirle, te vas a divertir con papá, mire, la vas a pasar bien. No decirle, porque muchas veces llega uno y dice, ay, te voy a extrañar mucho, ojalá no te fueras. Y entonces el niño se va con aquel peso, ¿verdad? En el corazón de que voy a dejar a mi mamita o a mi papito sola por venirme con el otro, ¿verdad? Entonces también ser consecuentes en lo que se va a decir, ¿verdad? Por acá, Carol Vargas, excelente tema. Michael, muchas gracias, excelente tema. Dice, total apoyo a futuro estudiante de la materia en Derecho. Ok. A Mari Brenes, que nos está viendo, muchas gracias, y yo creo que aquí vamos a seguir igual con otros temas. Sí, entonces pues bueno, igual si ustedes tienen algún tema que nos quieran decir, ¿verdad? Que quieran que abordemos, entonces pues igual ahí estamos en contacto. Me pueden encontrar en Maquelin Chaviano, psicóloga, y a la licenciada Erika también, ¿verdad? Igual, exactamente. Buenas noches, muchas Buenas gracias. noches, hasta luego.